Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de razonamiento matemático. En esta oportunidad estudiaremos un nuevo tema llamado edades, por lo cual necesito que me presten mucha atención. Bien, los problemas sobre edades es un caso muy particular del planteo de ecuaciones, pero debido a la diversidad de problemas y la existencia de formas se le trata como un tema muy aparte. En este tipo de problemas intervienen personas cuyas edades se relacionan a través del tiempo bajo una serie de condiciones que deben de cumplirse y estas relaciones se traducen en una o más ecuaciones según el problema. En el proceso de solución se le asigna una variable a la edad que se desea hallar. Luego, si hubieran otras edades desconocidas, se tratará de representarlas en función a la variable ya asignada. En caso contrario, con nuevas variables. Finalmente, la información que contiene el problema se organiza en un diagrama para que se facilite el planteo de ecuaciones y la resolución de problemas. En este capítulo tenemos dos objetivos muy importantes que al finalizar el capítulo los vamos a tener que cumplir. El primero es utilizar de manera adecuada las tablas o cuadros de doble entrada para la resolución de problemas sobre edades que involucren a dos o más sujetos, ¿no? O personas. El segundo es aplicar métodos que nos permitan el planteo de ecuaciones y la resolución de problemas de manera rápida y sencilla. En edades se distinguen tres elementos muy importantes: las personas, el tiempo y las edades. Las personas o sujetos son los protagonistas del problema, a quienes corresponden las edades que se les mencionan en el enunciado. El tiempo es uno de los elementos más importantes y fundamentales, ya que las condiciones del problema ocurren en tiempos distintos, tanto en presente, pasado o futuro, y todo depende de su correcta interpretación. Es importante decir que se debe identificar las palabras claves que nos permitan reconocer el tiempo y a la persona que pertenece el dato. Ejemplo, hablamos de las tres personas, yo, tú, él. Les asignamos un tiempo presente, pasado y futuro. Aquí tienen los verbos que se muestran a continuación. Por ejemplo, digo yo tengo, tú tienes, él tiene. ¿No? Esto es en presente. En futuro digo yo tendré, tú tendrás, él tendrá. Y en pasado, él tenía, o yo tenía, yo tuve. Tú tenías, tú tuviste, él tiene y él tuvo. Las edades, la edad representa el tiempo de vida de un sujeto o de una persona y entre ellas se establecen determinadas relaciones llamadas condiciones, las cuales se cumplen en un mismo tiempo o en tiempos diferentes. Las recomendaciones para la resolución de problemas son 4 que yo he establecido que son muy importantes. La primera es leer muy bien el problema, saber qué es lo que me están pidiendo, establecer una variable. Una vez estableciendo la variable, tengo que traducir el lenguaje verbal a un lenguaje algebraico para plantear la ecuación y finalmente resolver el problema. Para facilitar su resolución, clasificaremos los problemas en dos tipos, dependiendo de cuántas personas participen. Cuando participa una persona, hablamos de diagramas lineales, el cual se emplea cuando se trata de una sola persona cuya edad a través del tiempo debe darse sobre una línea que representará el transcurso del tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema. Digo, si mi edad, que es la que yo tengo, que es X, que no la sé, dentro de años se refiere a un futuro. Entonces voy a decir que es X más A, mi edad, X más A. Y si yo digo y hace B años, y decir que es X menos B. Mi edad se expresará de la siguiente manera como tengo en el gráfico, tanto presente, pasado y futuro. En el ejemplo número 1 nos dice que dentro de 20 años tendré la edad que tenía hace 10 años. ¿Qué edad tuve hace 3 años? Entonces, en el presente mi edad es X, ¿no? Dentro de 20 años será X más 20 en un futuro y dentro de 10 años será X menos 10. Entonces, planteo mi ecuación una vez leyendo el problema y asimilando mis variables y traduciendo el lenguaje verbal a un algebraico, decimos que dentro de 20 años, quiere decir que X más 20 es igual a 3 veces la edad que tenía hace 10 años. Resolviendo, voy a tener como respuesta que mi edad actual es 25 años. Entonces, ¿qué edad tuve hace 3 años? 22 años. Cuando participan varias personas, hablamos de diagramas con filas y columnas. Se emplea cuando se tratan de dos o más personas con edades relacionadas en diferentes tiempos, tanto presente, pasado o futuro.
hablamos de filas y columnas, filas a las horizontales y columnas a las verticales. En las filas se anota la información de cada persona y en las columnas se distribuyen los datos sobre el pasado, presente y futuro. Para este tipo de problemas se recomiendan utilizar cuadros de doble entrada como el que tenemos a continuación. Este es un cuadro de doble entrada donde tenemos tanto las filas como las columnas, en las personas yo, tú, él, en los tiempos y en las edades y condiciones respectivas. En la primera propiedad muy primordial y fundamental, ¿no? En este planteo de ecuaciones y resolución de problemas de edades, tenemos que para avanzar en el tiempo se suman los años por transcurrir en la edad que se toma como punto de partida. Por ejemplo, si Roberto tiene actualmente 30 años, dentro de 10 años, ¿cuántos años tendrá? Obviamente que se le suma, ¿no? Se le suma 30 más 10 es 40. Si se retrocede en el tiempo, se restarán los años a la edad de referencia. Si Juana tiene actualmente 20 años, hace 8 años, ¿cuántos años tenía? Entonces 20 menos 8 es 12. La diferencia de edades entre dos personas es la misma, siempre permanece constante en cualquier tiempo. Hablamos de dos personas, A y B. En el presente tienen una 12 y la otra 8 años respectivamente, ¿no? Si me mencionan que dentro de 4 años, ¿cuál va a ser la edad de ambas? De una es 16 y de la otra es 12. Y hace 2 años, de una es 10 y de la otra es 6. Si yo resto ambas edades, la diferencia de edades de estas dos personas es la misma en los tiempos, tanto en presente, pasado y futuro, siempre va a permanecer constante. En la recomendación o propiedad número 4, la suma en aspa de valores extremos simétricos da un mismo resultado. Por ejemplo, aquí tengo dentro de 10 años cuál va a ser la edad que tengo actualmente y la edad de la otra persona será 40 y de la otra será 27. Y hace 3 años mi edad supuestamente fue 27 y de la otra persona es 14. Si yo sumo los extremos, decir 27 más 17, me va a dar un resultado que va a ser igual si sumo 14 más 30, ¿no? 44. Lo mismo ocurre en la siguiente parte. Si yo sumo 40 más 17, me va a dar 57. Y si yo sumo 30 más 27, me va a dar 57. ¿Verdad? Ahí lo tengo. Entonces, habiendo establecido la suma en aspa de estos valores extremos, me falta un otro valor, ¿no? Que es el de los extremos, que es 27 con 27 y de 14 con 40. Y voy a tener que la suma es 54. En el ejemplo número 1 dice que la edad de Javier es 4 veces la edad que tenía hace 30 años. ¿Cuál es la edad de Javier? Hablamos de un tiempo presente, pasado y futuro. Actualmente la edad de Javier es X. Hace 30 años es X menos 30. Entonces, deduzco que la edad de Javier es igual a 4 veces la edad que tenía hace 30 años. Entonces, 4 entre paréntesis X menos 30. Resolviendo esa ecuación voy a tener que mi respuesta es 40. Javier tiene 40 años, ¿no? En el ejemplo número 2 dice que la edad de Nati hace 5 años fue 12 años. ¿Qué edad tendrá dentro de 8 años? Entonces tengo este cuadro donde hablamos de presente, pasado y futuro. Actualmente la edad de Nati no la sé, pero me dice que hace 5 años fue 12. Si me dice que hace 5 años, estoy hablando de un tiempo pasado, X menos 5. Entonces con esos datos yo ya puedo establecer mi planteo de una ecuación, ¿no? Ya he traducido de un lenguaje verbal a un lenguaje algebraico. Entonces decimos que X menos 5, que la edad de Nati hace 5 años fue igual a 12, resolviendo la edad de Nati es 17. Pero nos piden qué edad tendrá dentro de 8 años. Entonces dentro de 8 años es 17 más 8 es 25 años. En el ejemplo número 3, dice que José dentro de 10 años tendrá el triple de la edad que tuvo hace 4 años. ¿Qué edad tiene José?
En este ejemplo también planteamos, ¿no?, una persona y tiempo tanto presente, pasado y futuro. Actualmente José tiene X años, ¿no? Nos dice que dentro de 10 años, ¿qué edad tendrá? Que es X más 10, ¿no? Entonces, teniendo referencia a esto que hemos deducido del problema, planteo mi ecuación, ¿no? Dentro de 10 años, X más 10, aquí figura, tendrá el triple de la edad que tuvo X menos, de la edad que tuvo hace 4 años, que es X menos 4, ¿no? X más 10 es igual a 3X menos 12. Entonces en un extremo pongo las variables, en el otro los números, y digo que 22 es igual a 2X y X es igual a 11. Entonces José tenía 11 años. En el ejemplo número 4 dice que un padre tiene el triple de edad de su hijo y si la suma de ambas edades es 48, ¿qué edad tiene el hijo? Nos situamos con dos personas, tanto padre e hijo, en un tiempo presente, ¿no? Ambos en un tiempo presente. Si dice que un padre tiene el triple de edad del hijo, asumo que la edad del hijo es X y la edad del padre es 3X, ¿no? Porque me dice que es la del triple del hijo. Si la suma de ambas es 48, digo que 3X más X es 48, X va a tomar el valor de 12. ¿Pero qué edad tiene el hijo? El hijo, como tiene X años, entonces asumo que tiene 12 años. Bien, en el ejemplo número 5 nos dice que Raquel tiene 2 años menos que Juan y 3 años más que Alba. Dentro de 2 años las edades de los tres sumarán 50 años. ¿Qué edad tiene? Establecemos un cuadro de doble entrada, tanto con las personas y con los tiempos, ¿no? Decimos que Raquel tiene 2 años menos que Juan y 3 años menos que Alba. Entonces, aquí a quien están comparando es a Raquel, ¿no? La están tomando como referencia. Entonces, yo voy a poner que Raquel tiene X años. Para seguir completando mi cuadro, dice Raquel tiene 2 años menos que Juan. Entonces, si supongamos que Raquel tiene 10 años y nos dice que Raquel tiene 2 años menos que Juan, entonces quiere decir que Juan va a ser mayor por 2 años que Raquel, ¿no? Entonces a Juan le va a asumir el valor de X más 2, ¿verdad? Entonces decimos, y 3 años más que Alba. Raquel tiene 3 años más que Alba. Entonces quiere decir que si Raquel tiene, por ejemplo, 10 años, ella va a tener 3 años más que Alba. Es decir, que Alba va a tener X menos 3, ¿no? La edad de Raquel menos 3. Entonces, dentro de 2 años las edades sumarán 50. Entonces, si hablamos dentro de 2 años, a estas edades del presente yo les voy a sumar 2 años más porque me están hablando de un futuro. Entonces, en Raquel quedaría X más 2, en Juan quedaría X más 4 y en Alba quedaría X menos 1. Teniendo esos resultados en mi cuadro de doble entrada, procedo a plantear mi ecuación. X más 2, X más 4 y X menos 1 es igual a 50. Entonces, operando esto, va a salir que 3X es igual a 50 menos 5, X es igual a 45 sobre 3 y X es 15. Entonces, la edad de Raquel es 15. La edad de Juan es 17 porque es X más 2 y la edad de Alba es X menos 3 que es 15 menos 3, 12 años. Entonces las edades respectivas son 15, 17 y 12. De esta manera decimos que Raquel tiene 2 años menos que Juan. Sí, porque Juan tiene 17 años, ¿verdad? Y Raquel tiene 15, tiene 2 años menos. Y Raquel tiene 3 años más que Alba. Bien, porque Raquel tiene 15 y Alba tiene 12. Entonces, de esta manera hemos concluido esta parte, chicos. Muchas gracias.